una serie dedicada a los maestros ejemplares de la tradición Gaudiya Vaishnava, leemos el cuarto capítulo dedicado a su estancia en Orissa. Su abuelo paterno, que estaba en Chotimangalpur, Orissa, le mandó llamar. Escribió: «No viviré mucho más, deseo verte inmediatamente. Si vienes pronto podré verte, de lo contrario no será posible». Era el año 1858. Su madre y su esposa le acompañaron y juntos partieron hacia Orissa. Encontraron muchos obstáculos en el viaje, pero cuando finalmente llegaron a las afueras de Chotigram, su abuelo envió 2 palanquines con portadores. Su abuelo lloró abiertamente de afecto cuando los vio. Kedarnath observó las actividades y el horario de su abuelo. Tenía muchas vacas y siempre había yogur y ghee en abundancia. También tenía muchos animales, pavos reales, cisnes, etc. Este anciano no comía nada durante el día. A medianoche comía cachoris, frituras de legumbres rellenas con muchos chiles, o leche cocida con azúcar de dátiles. Vestía la tela azafrán de los sannyasis. Durante el día cantaba constantemente. Kedarnath le vio sacar cobras de sus agujeros y matarlas con sus manos. Era muy fuerte y no parecía estar enfermo. Según uno de los primeros biógrafos de Srila Bhaktivinoda Thakur, Pandit Satkari Chattopadhyaya, aquel caballero, el abuelo de Kedarnath, había sido una vez una figura insigne en la ciudad de los palacios, en Calcuta, y se retiró a un lugar solitario de Orissa para pasar el resto de su vida como asceta. Era capaz de predecir el futuro y sabía cuándo moriría. Podía comunicarse con seres sobrenaturales. Raja Vallabhadatta adoraba al señor Jagannath y a Radha Madhava en su casa. Hizo el horóscopo de Kedarnath y predijo que conseguiría un buen puesto a la edad de 27 años. Kedarnath seguía buscando empleo y su antiguo mentor y maestro, Ishvarachandra Vidyasagar Mahasai, le escribió una carta de recomendación para ayudarle. Comenzó como maestro en el distrito de Kendra, en Orissa. El doctor Roer, inspector de escuelas del suroeste de Bengal, se reunió con él y tras ver la carta de Ishvarachandra Vidyasagar, sugirió a Kedarnath que fuera a Puri y se presentara al examen de profesor. También prometió ayudarle a conseguir un puesto, por lo que Kedarnath hizo planes para ir a Puri. Mientras tanto, volvió a recibir noticias de que su abuelo estaba enfermo, pero cuando fue a verle, su abuelo parecía estar bien. Sin embargo, el anciano le dijo: «No te vayas de aquí hasta dentro de 1 o 2 días. Mi vida está llegando a su fin». Al tercer día, su abuelo tenía un poco de fiebre. Se sentó en una cama en el patio de su casa, apoyado en un almohadón, y empezó a cantar continuamente el santo nombre. Srila Bhaktivinoda Thakur cuenta: «Me llamó y me dijo: después de mi muerte no pases muchos días en este lugar. Cualquier trabajo que logres a la edad de 27 será tu principal ocupación. Te convertirás en un gran Vaishnava. Te doy todas mis bendiciones». Inmediatamente después de decir esto, la vida le abandonó. Rara vez se ve una muerte tan asombrosa. Kedarnath se ocupó de todos los preparativos del funeral, recibió una pequeña herencia y se dirigió a Puri, donde se presentó al examen para profesores y recibió un certificado de cualificación. Esto ocurrió en mayo de 1859. Tenía 21 años. A continuación asistió al festival de Chandana en Jagannath Puri y recorrió los templos de Orissa para regresar finalmente a casa de su abuelo, donde su madre y su esposa lo recibieron con gran alegría. Recibió un puesto de profesor de 6º grado en Cuttack, Orissa, por 20 rupias al mes, e inmediatamente se trasladó allí con su esposa y su madre y se instaló. Los gastos eran mínimos en Orissa y empezaron a vivir más cómodamente. El señor Haley,
que era asistente del magistrado y secretario de la escuela de Cuttack, se hizo muy amigo de Kedarnath, pues le había oído en un debate y le había impresionado mucho su poder de oratoria. Kedarnath estudió con él la Europa de Ellison y empezó a leer todos los libros de filosofía de la biblioteca de la escuela de Cuttack. En marzo de 1860 obtuvo el puesto de director de la escuela de Badra por 45 rupias al mes, por lo que abandonó Cuttack y se trasladó a Badrak, donde construyó una casa y trajo a su familia. Su madre había contraído epilepsia y la enfermedad empeoraba gradualmente. Un brahman de Orissa fue a Badra a recitar el Ramayán y al enterarse de la enfermedad de la madre de Kedarnath hizo un preparado con sándalo y aceite mezclado con polvo de caracola y se lo dio. La madre se curó rápidamente y recuperó la salud. Kedarnath recompensó ampliamente al brahman y todos quedaron satisfechos y felices. Durante su estancia en Badra, Kedarnath escribió un libro titulado Maths of Orissa, o Instituciones Religiosas Vaishnavas de Orissa, que se publicó en 1860. Una de las últimas peticiones de su abuelo había sido que visitara los templos de Orissa, así que cuando Kedarnath viajó a Puri, visitó todos los templos principales, llevando un cuidadoso registro de todo lo que observaba. Sir William Hunter, un reputado historiador británico, tomó nota del libro y lo elogió en su propia obra, Orissa, que se publicó en el año 1872. Siendo testigo de la naturaleza moral y religiosa de Kedarnath, el historiador escribió: en 1860, un caballero nativo, Kedarnath Dutt, que visitó todos los grandes monasterios de Orissa y que era terrateniente en esa provincia, publicó un panfleto. Con respecto a un pequeño monasterio de su propiedad, el autor adoptó un procedimiento aún más enérgico. Tengo una pequeña aldea, informaba, en el campo de Cuttack, de la que soy propietario. En esa aldea hay una construcción dedicada a la religión a la que mis predecesores concedieron un terreno libre de rentas. El director de la institución renunció por completo a hospedar a los hombres que buscaban refugios en una noche lluviosa. Esto llegó a mi conocimiento y reprendí severamente al jefe de la casa, advirtiéndole que sus tierras le serían arrebatadas si en el futuro llegaban a mi conocimiento quejas de inhospitalidad. Ese mismo año, 1860, nació su primer hijo, Annada, y el 18 de diciembre recibió el nombramiento de maestro de 5º grado en Midnapur. El clima de Midnapur era muy propicio para la salud, pero Kedarnath vio que la atmósfera espiritual se encontraba muy alterada. Había mucha controversia entre los seguidores de Ramohun Ray y los hindúes conservadores. Ramohun Ray era un reformador que repudiaba el sistema de castas, convencido de que el sati, la autoinmolación de las viudas, debía prohibirse, que gran parte de las enseñanzas védicas eran mitológicas y que debía hacerse hincapié en el jnana, el conocimiento empírico. Rechazó las enseñanzas del señor Chaitanya a pesar de que él mismo había sido educado como Vaishnava. Muchas de sus ideas procedían de filósofos occidentales como Aristóteles, Locke, Hume, así como de otras literaturas del mundo. Sus ideas encontraron cierta aceptación entre los jóvenes intelectuales bengalíes, pero se enfrentaron a una fuerte oposición por parte de los hindúes defensores de las castas y de los Gaudiya Vaishnavas, pues no creía que el Srimad Bhagavatam fuera el comentario del Vedanta Sutra, y dudaba de la autenticidad de muchos de los Puranas. Su propia madre lo rechazó por hereje y muchos religiosos conservadores atacaron acerbamente sus ideas, al igual que Ram Mohan atacó irrazonablemente el pensamiento Vaishnava, sin reparar siquiera en la filosofía contraria a las castas propugnada en las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Además, recibió muchas críticas por aceptar la autoridad de los tantras y del señor Shiva, lo que debilitó seriamente sus pretensiones de crítica objetiva.
Sin embargo, muchas de sus ideas fueron del gusto de los intelectuales de Calcuta, encabezados por Kashi Prasad Ghosh y la familia Tagore. A los jóvenes intelectuales de Bengala no les gustaba la vieja generación de hindúes conservadores, porque a menudo les censuraban por imitar la libertad y los hábitos occidentales. Por ello, las tradiciones e ideas vaishnavas no gozaban del favor de la nueva generación. Preferían las ideas del reformador Ramohun Ray, que se inclinaba más por la lógica y las ideas de los filósofos occidentales. Sin embargo, Kedarnath no aceptaba las teorías de Ram Mohan. En ocasiones viajaba a Calcuta para debatir con sus viejos amigos y no le interesaban sus ideas. En sus propias palabras, la religión de los brahmos, la filosofía de Ram Mohan, no era buena. Pensé que la filosofía fraternal enseñada por Jesucristo era mejor. El gusto derivado de tal culto se debía a la devoción. Leí todos los libros escritos por Theodore Parker y otros, y libros sobre unitarismo que conseguí en Calcuta. Gracias a ello, mi mente se sintió atraída por la devoción a Jesús. Desde mi infancia tuve fe en el Bhakti. Durante el tiempo que estuve en Ula, escuchar el Hari Kirtan me llenaba de dicha. Vemos que la inclinación natural de Kedarnath empieza a tomar forma en el crisol de sus conversaciones con los intelectuales de la época. Es maravilloso ver cómo, debido a su prodigioso intelecto y a sus estudios y al plan inescrutable del Señor, sus deliberaciones comenzaron a centrarse infaliblemente en la conclusión filosófica definitiva, el Bhakti. Srila Bhaktivinoda Thakur también recuerda cómo un sirviente de su abuelo reprendió a unos supuestos Vaishnavas por pescar, advirtiéndoles que era muy malo que los Vaishnavas mataran a otros seres vivos. Cuando Kedarnath escuchó estos intercambios, comprendió inmediatamente la verdad de esas afirmaciones. Desde su juventud había observado las prácticas de los Shaktas, que sacrificaban animales y se comían su carne, y consideraba esas actividades muy indignas. Además, recuerda haber visto en su juventud a un Vaishnava llamado Jaga, que bailaba y cantaba llorando torrentes de lágrimas en el éxtasis del canto del santo nombre, y recordaba que el fakir Kartavaya lo había curado. Había mucha sustancia en la religión Vaishnava. Había Bhakti Ras, y por lo tanto tenía cierta fe en ello. Cuando iba a Calcuta, me reunía con Barodada, Dwijendranath Tagore, y oía hablar un poco del Brahmo, Dharma. Pero en mi mente había una aversión natural hacia la religión Brahmo. Deliberaba y conversaba mucho con Dal Saheb, un antiguo maestro, junto con otros misioneros, y la religión cristiana, en comparación con la religión Brahmo, era muy superior. Dal Saheb le envió más libros y conversaron largamente sobre esos textos. Kedarnath recuerda: desarrollé un sentimiento por el Bhakti puro, pero no empecé a practicarlo. Mientras estaba en la escuela de Midnapur, decidí conseguir y leer libros sobre el Dharma Vaishnava. Había un Jati Vaishnava, un Vaishnava de nacimiento, un Pandit en la escuela. Y hablando con él aprendí que Chaitanya Mahaprabhu predicó el Dharma Vaishnava en Bengala y que la historia y las enseñanzas de Chaitanya podían leerse en el libro titulado Chaitanya Charitamrita. Me puse a buscarlo, pero no pude conseguir ningún ejemplar del Charitamrita. Tenía fe en que leyendo ese libro alcanzaría la felicidad, pero por aquel entonces nadie imprimía los libros Vaishnavas. Entre 1816 y 1829 se publicaron muchas obras Vaishnavas auténticas como Narottam Vilas, Chaitanya Charitamrita, Bhakti Rasamrita Sindhu, Hari Bhakti Vilas y el Srimad Bhagavatam en ediciones muy limitadas. Pero después esa importante literatura se descuidó, en cierto modo. La publicación cayó en manos de los impresores y editores del norte de Calcuta, los Bharatala. Eran conscientes de la gran demanda de obras Vaishnavas en la región. Imprimieron muchas traducciones de los clásicos Vaishnavas en papel barato y con tipos de imprenta inferiores, pero las traducciones eran muy malas y estaban hechas a partir de textos notoriamente apócrifos.
Para empeorar las cosas, publicaron numerosas ediciones de escrituras sahajiya inventadas que se hicieron muy populares entre la gente de corazón sencillo de las aldeas. El principal editor de estos libros era Beni Madhav D. El resultado fue que los grupos sahajiya, sentimentales, y sus enseñanzas proliferaron y se hicieron muy populares entre la gente común. Y la confusión acerca de las verdaderas enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu y los Goswamis era generalizada. Esta terrible situación fue remediada en gran medida más tarde por la poderosa prédica de Srila Bhaktivinoda Thakur y otros, y las obras auténticas con los comentarios originales de los acharyas volvieron a salir a la luz, especialmente gracias a los esfuerzos de Srila Bhaktivinoda Thakur y su hijo Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Kedarnath se unió a una sociedad literaria en Midnapur y poco a poco fue reuniendo muchos seguidores y estudiantes. Esto creó cierta envidia entre los miembros del grupo Brahmo, que trataron de crear problemas entre Kedarnath y sus seguidores, por lo que vivió con cautela y procuró rodearse de amigos. A finales de 1861, su esposa enfermó y falleció, dejándolo con un bebé de 10 meses. Fue una época difícil. En su biografía afirma: «Soporté esta pena como un guerrero, según el Salmo de la vida». Su madre intentó criar al niño, pero era anciana y le resultó difícil. Kedarnath estaba enfermo con una inflamación de los pulmones. Rezó a Dios pidiendo ayuda y dice que por aquel entonces estaba convencido tanto de la concepción impersonal de Dios como de la concepción de la forma espiritual de Dios, pero que no podía determinar cómo ambas eran posibles. 2 meses más tarde se volvió a casar. Su novia fue una muchacha llamada Lalita, hijo de Gangamanya Rai, de la aldea de Jagpur, que más tarde sería conocida como Srimati Bhagavati Devi, y era una Vaishnava sincera que siguió los pasos de su marido. Kedarnath fue criticado por algunos de sus parientes por casarse de nuevo tan pronto, pero él personalmente llegó a la conclusión de que no había nada que reprochar. Tras esto, Kedarnath ocupó puestos insatisfactorios como recaudador de impuestos y empleado del organismo recaudador oficial. Volvió a Bengala, a un lugar llamado Bachala, donde, en su nuevo puesto de empleado, recibió un poco más de salario, y allí, en 1863, escribió 2 poemas, Vijanagrama, una aldea desierta, y Sannyasi. Vijanagrama fue la primera obra escrita y publicada en verso libre en la India. A veces se atribuye al famoso poeta bengalí Michael Madhusudan Datta la invención del verso libre bengalí, pero en realidad no fue el primero en utilizar esta forma, sino que la idea le vino de un Datta de más mérito. Muchos literatos importantes elogiaron los esfuerzos de Kedarnath, y los poemas fueron reseñados en la prestigiosa revista Calcutta Review de 1863, volumen 39. Lo que sigue son los extractos de esta reseña. Hemos leído este pequeño volumen de versos bengalíes que no dudamos en recomendar. El Vijanagram, el primer poema de este libro, es un relato de la desolación de la otrora populosa aldea de Ula, cerca de Ranagat, como consecuencia de los estragos de la última epidemia. Su estilo es satisfactorio y está inspirado en el modelo de Goldsmith. El Sannyasi, en 2 capítulos, da mucho crédito al autor. De los poemas menores, las descripciones de la primavera y el verano son los que más me han gustado. Esperamos que el autor continúe ofreciendo a sus compatriotas el beneficio de su pluma elegante y desenvuelta, que está totalmente libre de esas objetables licencias de pensamiento y expresión que son tan comunes en la literatura y que abundan en muchas obras recientemente publicadas. En el mismo año publicó una obra en inglés llamada Our Ones, en prosa y de carácter filosófico. Hubo más conflictos entre los seguidores de la religión brahmánica y los cristianos. En un momento dado se le pidió que mediara, pero el resultado de este intento fue que ambos grupos se enfurecieron con él. Entonces formó su propia sociedad
y muchos de los antiguos seguidores de la religión Brahmo se unieron a él. Uno de los discursos que pronunció en la biblioteca pública de Burdwan, titulado El alma, lo escucharía el señor W. L. Haley, que le ayudaría mucho desde entonces. Se ofreció a encontrarle a Kedarnath un buen trabajo. Invitó a Kedarnath a Calcuta para escuchar una conferencia en el Instituto Dalhousie sobre la centralización del poder. Tras escuchar la conferencia, Kedarnath se reunió con su antiguo maestro y amigo, Dal Saheb, y se quedó a pasar la noche en casa de su buen amigo Dwijendranath, Baro Dada. A partir de entonces intercambiaron cartas en forma de poemas cuando Kedarnath regresó a Burdwan.